Muy buenas tardes, estimados socios y amigos que nos acompañan esta tarde, para dar inicio a este conversatorio relacionado con la importancia de la Antártica para Chile. Dejo con ustedes al presidente de la Asociación Gremial, capitán de navío, señor Alejandro Armstrong de Aguirre. Muy buenas tardes, estimados socios, estimados amigos, estimados invitados. A nombre del directorio, me es muy grato darle la bienvenida a todos ustedes, los que hoy día se nos han unido para escuchar esta nueva reunión en la que, vía esta plataforma, vamos a tratar un tema interesante. Esto viene siendo la continuación de nuestro programa de conversatorios que hemos venido desarrollando hace ya algunos meses. Y por supuesto que vamos a continuar con otras oportunidades en el resto del año. Para la SOFAR constituye una satisfacción tener la posibilidad de incursionar en temas que no son de diario comentario, pero que son importantes, en el quehacer de las personas que, como nosotros, estamos preocupados del interés de Chile. Hoy día tenemos el privilegio de escuchar a una persona muy versada en el tema y a quien le doy la bienvenida y que será presentado a continuación. Muchas gracias y les deseo una buena tarde, que sea también una oportunidad entretenida de conversación después de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, para prepararnos para esta magna ocasión, ¿cierto?, que escucharemos esta tarde a don Richard Coyumbian. Los quiero invitar a escuchar previamente el interludio musical, por la agrupación Ensamble Tempo Primo, que ya nos ha acompañado en oportunidades anteriores. Está conformada por músicos profesionales de reconocida trayectoria, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Ellos son don Francisco Palacios en el violonchelo y don Jonathan Layana en piano. Interpretarán El Cisne de Camille Saint-Saëns y Habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet. Con ustedes el ensamble Tempo di Primo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Layana, mi compañero Francisco Palacios. Somos de la agrupación musical Tempo Primo y me es muy grato poder presentarles las obras que van a escuchar en este pequeño interludio musical. La primera obra que escucharán será del compositor Camille Saint-Saëns, de El Carnaval de los Animales, el extracto de El Cisne, para luego escuchar de Georges Bizet una adaptación para cello y piano de una aria famosa de la ópera Carmen llamada La Habanera. No me resta más que decirle que agradecemos la oportunidad de poder participar en este conversatorio organizado por la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro. Espero que les guste.
Agradecemos la presentación de la agrupación Ensamble Tempo Primo. A continuación, presenciaremos la conferencia, el conversatorio, la importancia de la Antártica para Chile, la visión estratégica. Esto será presentado por el señor Richard Coyumbian Inglis. Él es vicepresidente del directorio de FENALAB, miembro del directorio de la Liga Marítima y director ejecutivo del Grupo Drake, oficial de Marina en retiro y socio de nuestra asociación, especialista en artillería y misiles, MBA de la Pontificia Universidad Católica y MA del King's College London War Studies. Richard, la pantalla queda a tu disposición. Hola, muy buenas tardes. Probablemente debo ser el oficial más mote en esta conferencia hoy día, digamos, por lo menos por grado. Gracias, Marco, por la introducción. Efectivamente soy socio de la SOFAR. Me retiré del servicio activo de la Marina a fines del 94 y hace unos años atrás concluí unos estudios en el King's College de Londres en War Studies y al tiempo también, a iniciativa de Nicolás Ibáñez, fundamos Athena Lab, un centro de estudio dedicado a la defensa, relaciones internacionales y seguridad. Y en ese sentido es el primer tópico que quería tocar antes de entrar a lo que es la visión estratégica o la importancia de la Antártica para Chile como una visión estratégica. Athena Lab es un centro de estudio que se dedica a temas, como dije, defensa, relaciones internacionales y seguridad, y así es como hemos terminado metidos en temas de la Antártida, yo diría la plataforma continental extendida, y una serie de cosas que son importantes para Chile. Este centro de estudio nace de la necesidad de tener, no habían centros de estudio de esta naturaleza, los que existían probablemente están al alero de las instituciones de la defensa o del Ministerio de Defensa, en el caso de la ANEP. El hecho de ser un centro de estudio de la sociedad civil independiente que esté conformado probablemente por personas muy asociadas al tema de la defensa o de las relaciones internacionales, nos da una libertad de poder opinar sobre temas que son, digamos, que probablemente las que están relacionadas con el gobierno no pueden, y en el caso nuestro permite por lo menos a veces dar una voz a temas que nosotros sabemos son importantes para las Fuerzas Armadas o las instituciones de la defensa y que no pueden hablar de ello. La presentación hoy día la pretendo hacer desde una perspectiva no tradicional, en el sentido de que diferencia uno está ubicado en la Antártida y cuál es el punto F y qué fue lo que se negoció y qué es el Tratado de Paz y Amistad del año 84. Es decir, hay conductas de entrada que uno aquí puede dar por asumidas por parte de quienes están presentes. En ese sentido, siguiendo con lo que les decía, ¿por qué es importante que los temas estos se traten y le importen a más de alguna organización de la sociedad civil? Porque efectivamente permite temas que, como la Antártida, plataforma continental extendida, la zona económica exclusiva de Chile, la importancia del Pacífico, sean tratadas en medios de prensa y pueda dársele voz a estos temas que muchas veces solo salen si es que tenemos contingencias asociadas a ello. El tema de la Antártida siempre ha estado presente, pero en particular saltó a la opinión pública con la visita del presidente Fernández a Chile a fines de enero de este año, y donde nuestra Cancillería y el gobierno tuvieron la mala ocurrencia de firmar una declaración bastante comprometedora que obligaba a nosotros, es decir, que nos colocaba probablemente en una situación un tanto compleja. Y entonces, de ahí me voy al siguiente punto, y después, todas las preguntas que quieran hacer al final. Nosotros hemos escrito en más de alguna oportunidad qué es lo que es Chile. Probablemente para todos los presentes, qué es lo que es Chile es bastante obvio. Pero a veces la gente se olvida que Chile es más que un territorio, incluye una zona económica exclusiva muy relevante,
incluye islas en el Pacífico, incluye un territorio antártico chileno, que no es una reclamación ni es una pretensión, como dicen algunos, hasta yo me he equivocado alguna vez, incluye toda la zona austral, y también asociado a eso se abre un concepto del interés nacional, porque a veces el interés nacional puede estar más allá del mar de Chile o del territorio nuestro, y puede bien estar ubicado en el Canal de Panamá, en el Estrecho de Malaca o en otros lugares por donde pasa nuestro comercio exterior. Entonces, y ahí surge una primera pregunta, que después vamos a abordar un poco, es ¿quién cuida los activos estratégicos de Chile? ¿Quién se preocupa? Y es una cosa un poco difusa a veces, porque hay un Ministerio de Bienes Nacionales que se preocupa muchas veces de ciertos aspectos del territorio o ciertas propiedades del gobierno, pero lo que termina sucediendo, que quien cuida los activos estratégicos de Chile, o el que está preocupado de los activos estratégicos de Chile, termina siendo, en el caso del Mar de Chile, la Antártida, los mares australes y en general toda la zona austral, la Marina de Chile. No termina siendo necesariamente el gobierno de Chile, es decir, es una institución que responde al Ejecutivo, sí, pero muchas veces es por iniciativa propia más que por iniciativa del gobierno. Entonces, de ahí nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué la Antártida es importante? Simple y llanamente porque es territorio soberano chileno. Hay gente, hoy día había una entrevista a el hijo de un distinguido oficial de Marina, un caballero que se retiró de teniente primero de la Marina, que hoy en día está a cargo del Departamento Antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores, y él daba una entrevista sobre la Antártida. Pero en general, lo que uno encuentra cuando ciertas autoridades de gobierno opinan sobre la Antártida, se le olvida lo fundamental a veces de partir arrancando con la definición. ¿Por qué la Antártida es importante? Porque es territorio soberano chileno. Y a veces eso a nosotros se nos olvida y caemos en el juego de ciertas personas que tienen una visión más, no sé, de amistad con el resto del mundo, en que la Antártida es territorio compartido, o como ahora recientemente definió el Ministerio de Defensa de la República de Argentina, que los mares australes, básicamente el mar de Drake y el estrecho Magallanes, eran espacios compartidos. Y posteriormente quizás, y en una oportunidad también dijeron, den gracia que nosotros somos el único país del mundo que les reconoce su soberanía sobre los espacios de la Antártida que no son reclamados por nosotros. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener cuidado con, digamos, tener siempre eso en consideración, no hablar de pretensiones o de reclamaciones. Eso es territorio soberano chileno, así se declaró formalmente al comienzo de los 40, y Chile fue el primer país que colocó un presidente de la República en la Antártida, y eso es algo que los ingleses, los argentinos, muchos lo tienen claro. Entonces aquí viene ¿y por qué estoy siguiendo esta ruta que puede ser un poco no tradicional para definir lo que es la visión estratégica de la Antártida? Entonces uno dice, ¿por qué? Porque teniendo claro que la Antártida es importante, entonces uno dice, bueno, ¿quiénes están a cargo del tema antártico en el gobierno de Chile? Aparentemente serían los Ministerios de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, cuando cruza con el Ministerio de Relaciones Exteriores temas que son de común interés. Y en el caso de la Antártida son de común interés por dos razones, porque las instituciones de la defensa sí se preocupan por la Antártida, y dos, porque el Estatuto Antártico también le asigna ciertas responsabilidades a ese ministerio y sus instituciones dependientes en lo que es la Antártida. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esto es una cosa que todavía no logro comprender, es el responsable de, le reporta el INAH y tiene un departamento antártico a cargo de este caballero de Bello Vago. ¿Por qué son ellos? Probablemente alguien me diría porque son el ministerio que tiene el manejo de las relaciones exteriores de Chile, y la Antártida probablemente cae para ellos en un territorio que nosotros declaramos soberano, pero hay otros que tienen reclamaciones y tiene un tratado específico del año 54 que regula el territorio antártico, digamos la Antártida como tal, como continente. Pero la verdad que dejar al cargo el Ministerio de Relaciones Exteriores del tema antártico, no sé si es lo más, no sé si tiene las capacidades estratégicas necesarias para hacerse cargo del tema antártico, y también entra el Ministerio de Relaciones Exteriores a tomar definiciones o a actuar sobre los mares australes, el mar de Chile,
la Dirección de Fronteras y Límites le reporta al Ministerio de Relaciones Exteriores, el INACH le reporta al Ministerio de Exteriores. Entonces, pero sin embargo, el core de ese ministerio no es atender estas, yo diría, estas áreas que no necesariamente son 100% relativas a la, digamos, del ámbito diplomático de las relaciones exteriores del país. Entonces eso ya genera un pequeño tema que uno debería tener a consideración. Y después dice, bueno, si el tema es estratégico, si es un activo estratégico del país, es territorio soberano de Chile, y lo tenemos asignado como responsabilidad ministerial en el ministerio, aparentemente no sé si es el más correcto, hay otros países que ese tipo de activos no lo maneja el subministerio de Relaciones Exteriores, lo maneja algún departamento específico que reporta por lo general directamente a la presidencia. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y qué rol cumple el Congreso en la supervisión de la política exterior y lo que hace, y otros eventualmente que pudieran participar? De partida, la Contraloría nunca ha mirado lo que es relaciones exteriores, y el Congreso tiene, tanto el Senado como la Cámara de Diputados tienen una comisión de relaciones exteriores, pero la verdad que nunca han entrado mucho a entrar a definiciones estratégicas junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ejecutivo, de las relaciones exteriores, digamos, de definir estratégicamente cómo queremos manejar este tipo de activos o realmente ser gravitante en la definición de la política exterior. La política exterior del país es responsabilidad del Presidente de la República y el Ministerio en ese sentido sí que aguas con el Presidente. Pero insisto que un primer problema estratégico de la Antártida es tener al INACH y tener, bueno, probablemente la Dirección de Fronteras y Límites está bien que esté ahí, pero tener al INACH y un departamento antártico que son como las únicas entidades, son el único ministerio que tiene entidades dedicadas a la Antártida. Las instituciones de la defensa, porque ya tienen un departamento antártico, pero son para la ejecución de sus programas y de sus tareas que tienen en la Antártida específicamente. Entonces, y perdonen que me quede pegado en este tema de las relaciones exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la gente que trabaja en ese ministerio son formados como diplomáticos, muchas veces vienen con carreras diversas, pasan 2 años a la academia diplomática, se entrenan y preparan como diplomáticos de carrera, pero no necesariamente su foco es la estrategia de política exterior o la definición del policy o de política exterior, y más bien son diplomáticos, son más funcionarios que estrategas, y ellos muchas veces están más preocupados de su carrera funcionaria que necesariamente estar generando política exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un departamento de planificación estratégica que yo diría que recientemente, probablemente hace un par de años atrás, tenía una persona que efectivamente tenía una visión estratégica y probablemente tuvo su máximo desarrollo cuando Teodoro Rivera estuvo de canciller, y efectivamente él, entendiendo del tema, le dio la importancia estratégica que merece la Antártida, el Mar de Chile y la plataforma continental extendida. ¿Ya? Recientemente, este fin de semana, el doctor Jorge Guzmán y yo publicamos una columna, un ensayo en el diario El Libro, donde tratábamos como el fin de la siesta, así que finalmente Chile había despertado de este proceso, de este largo letargo en que estaba sumido, producto de, digamos, no atendiendo necesariamente estos temas de interés. De ahí aparece otra situación, uno dice, bueno, nosotros en Nathinalab realizamos la única encuesta de relaciones exteriores, defensa y seguridad, ya la hemos ejecutado 2 veces seguidas, digamos, el año pasado y este año, y ahí se le pregunta tanto a un core de expertos de aproximadamente 100 y unos 1.500 personas de público general, lo hacemos con una empresa de encuesta, digamos, especialistas en el Ipsos en el tema, y uno trata de entender si el tema Antártida es importante o no para la población chilena. En general, los especialistas lo crearon como importante, para el público general probablemente es un tema un poco alejado. La segunda encuesta que se realiza en marzo de este año, estamos 100% bajo pandemia, la anterior se había realizado entre el estallido social y el inicio de la pandemia. Hay un claro cambio de las prioridades de las personas hacia temas que le afectan más directamente relacionados con la pandemia, o con inmigración, o con narcotráfico, o con, no sé, la situación general del país, producto de la pandemia y el control de las personas que entran o no a Chile, el control del COVID en general. Y el tema de la Antártida se va alejando un poco. Entonces, pasa tanto esto mismo
con el mar de Chile, como con la Antártida, con los mares australes, por lo general es un tema que está un poco alejado de la importancia del público y por lo tanto, al estar alejado, interesa a quienes les interesa y no necesariamente a los políticos, porque los políticos van a estar donde estén los temas que probablemente les preocupen más a sus votantes o a su público general. Y sí llamó la atención probablemente porque organizaciones como la nuestra y otras personas que se preocupan del tema antártico y el tema de la relación con Argentina y los mares australes, levantamos la mano cuando vino el año pasado, cuando saltó el tema de la plataforma, cuando Argentina, digamos, presentó los mapas con su plataforma continental extendida, que ya nos llamó la atención, y posteriormente, con la visita del presidente Fernández y esa no afortunada declaración que se firmó en Santiago, donde entre otras cosas probablemente le concedíamos varios puntos a los argentinos y además reconocíamos los derechos, claro, el derecho de Argentina sobre las Falklands, las Georgias, las Sandwich, y una serie y todos los derechos que eso emanaba de ahí. Y no nos dábamos cuenta que nos estábamos disparando en el pie, concediéndole ese tema a los argentinos. Después, bueno, posteriormente el embajador argentino ha hecho escrito varias columnas, algunas con las cuales se las hemos retrucado, donde trata de acercar a Argentina a Chile y entrar en un buenismo con nosotros que probablemente hace resonancia con varias personas que yo lo llamo los argentino lovers. Ahora, entonces es difícil, digamos, defender y trabajar un activo estratégico del país como es la Antártida cuando hay personas, los responsables de la materia no son estrategas y son más bien funcionarios de carrera en temas diplomáticos. El ministerio que tiene a cargo los temas antárticos es un ministerio de Relaciones Exteriores y no necesariamente el ministerio que más le interesa desarrollar el tema, y donde además también existe, probablemente desde los años 90, con bastante intensidad, muchos exfuncionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores y personas que fueron cancilleres y embajadores en Argentina, lo que llamo yo el lobby pro-argentino, que siempre trata que nosotros seamos el mejor compañero del curso, saquemos el premio el más simpático, y nunca le llevemos la contra a Argentina. Y son gente que le gusta el multilateralismo, le gusta el rol de las organizaciones internacionales, y le encanta que la Antártida sea declarado un activo de la humanidad y por lo tanto territorio de todos. Y eso, como dije antes, se hace más complejo porque el INACH reporta a ellos y no necesariamente cumple un rol estratégico el INACH. Entonces ahí me voy a lo siguiente, que llamo yo la teoría de las relaciones internacionales. El mundo estaba acostumbrado mucho tiempo a la teoría realista de las relaciones internacionales y a la teoría que se basaba en el balance del poder. Pero llegado los 90 y cuando se cae el muro de Berlín y Estados Unidos pasa a ser la única potencia del mundo por lo menos por 20 años, aparentemente ya ayer se ratificó como arrancaban de Kabul, que ya dejan un poco esa condición, se le dio más fuerza a las organizaciones multilaterales, entramos en teorías más novedosas de las relaciones internacionales, entramos en teorías que probablemente le bajaban el interés nacional, pasaba a ser algo del cual se olvidaban, el uso el respaldo de la fuerza en una negociación con otro país dejaba de ser algo deseable, y eso combinado con que nuestra dirección de frontera y límites es una dirección de frontera poco estratégica, en extremo legalista y jurista, y así a veces nos hemos ido por lana y hemos salido trasquilados. El mejor ejemplo es la negociación de La Haya, ¿no es cierto?, nuestro límite marítimo norte con el Perú. Por tener a veces una visión poco estratégica y muy legalista, y fue también lo que nos afectó y nos afectó, digamos, dañó los intereses chilenos en todo lo que fue las negociaciones de los años 90 con Argentina, cuando digamos, perdimos buena parte de los campos de hielo y todavía tenemos pendiente la definición de campo de hielo sur, que es un tema que fue definitivamente no muy bien manejado. Entonces eso nos lleva al siguiente punto,
digamos, cuál debería ser un poco la política exterior de Chile, y eso y van a entender por qué después, qué relación tiene con la Antártida. La política exterior de Chile debiera concentrarse en lo que es el interés nacional, y Chile tiene un problema. Chile está ubicado en Sudamérica, no necesariamente en resonancia con el resto de su barrio. Es un país con una cordillera que lo separa de Argentina, un desierto que nos genera barreras naturales con nuestros vecinos del norte y del noreste. Tenemos un una extensa costa, y tenemos, digamos, en general somos lo más parecido a una isla. Somos 90%, a lo menos 90%, en inclusión entre 90 y 95% de nuestro comercio exterior va por mar. Y nuestros principales socios comerciales están en el Asia, en Norteamérica, en Europa, y yo diría que la menor parte en nuestros territorios vecinos, es decir, en los países vecinos. Entonces eso hace que uno debiera en general concentrarse en el Pacífico. Nuestros intereses no necesariamente están acá. Nos debería interesar a veces en lo económico más lo que sucede en Asia de lo que sucede en Argentina. Y ahí es donde entran unos ciertos, yo diría, personas que buscan tener una relación con Argentina o de integración con los países vecinales, que más bien a veces tiene tinte, digamos, tiene más de corte ideológico que alguna razón de Estado real. En alguna columna defendí yo que nunca nosotros vamos a ser socios naturales con la Argentina. ¿Por qué? Porque en algunas somos países que, digamos, que estamos ubicados en las mismas latitudes, somos países que producen commodities, somos países que hoy en día tendemos a importar la mayor parte de los bienes manufacturados, y no tenemos, es decir, con suerte, cuando el tipo de cambio favorece a uno u otro, parten los argentinos a Chile o los chilenos a Argentina, porque el tipo de cambio sí lo favorece. Entonces, y eso, guste o no guste, es una realidad que hay que tener en cuenta, y por lo tanto lo que yo planteo es que las relaciones vecinales con otros países tienen que basarse en no desear los bienes ajenos, no meterse en los problemas de gobierno interior, digamos, de gobierno de las otras naciones, y si nos manejamos de esa forma y mantenemos relaciones de buenos vecinos como uno tiene con el vecino de la casa al lado, debería andar todo bien. El problema es que estas cosas se echan a perder porque a veces unos u otros se meten en donde no les corresponde, y esa es la realidad que tenemos que enfrentar. La única vez que en los últimos, no sé, 30 años, 40 años, que Chile-Argentina o Chile-Perú o incluso Chile-Bolivia hemos tenido buenas relaciones económicas, es cuando esos países estaban en sintonía de modelos económicos con nosotros, y para ellos era bienvenida la inversión extranjera chilena, y los chilenos salíamos a replicar nuestro modelo económico desarrollado en los 80, y nos comprábamos las empresas eléctricas, las empresas de agua, no sé, o realmente empresas manufactureras de alimentos, y así tuvimos empresas yendo a Perú, yendo a Argentina, y eso duró mientras los modelos económicos de esos países o la realidad económica de esos países lo sostenían. Pero no tenemos una relación natural que nos vaya a mantener permanentemente integrados. Esto es un poco como la relación de Gran Bretaña con Europa, ni muy lejos ni muy cerca. Tenemos que saber que existen, pero tampoco no tenemos por qué estar 100% integrados. Y eso define muchas cosas de la relación entre los ambos países. Uno tiene que asumir que esta es una realidad, y que por lo tanto no hay nada, no sacamos ningún premio por portarnos bien y regalar los territorios por hacer un canje de temas económicos. Es decir, eso no existe. Por más que uno, y cuando existió, duró un rato, fue la importación del gas argentino, que justo coincide nada más con un periodo en que estábamos bien como simpáticos con los argentinos y regalando todo, pero eso duró hasta que Néstor Kirchner decidió cortar el gas, algo que a don Ricardo Lagos no le entusiasmó mucho. Entonces, si yo sigo esa lógica, digo, bueno, ¿dónde estamos parados con Argentina y por qué voy a desarrollar el tema Argentina? Porque es probablemente el que más amenaza o el que tiene más interés en nuestro territorio antártico, y por lo tanto el que tenemos que tener más cuidado si queremos cuidar nuestro activo estratégico llamado la Antártida. Nuevamente, dado el tipo de público que tenemos presente, uno puede asumir que saben que existieron negociaciones, es decir, cómo fue un poco la historia con Argentina, qué es lo que se negocia en el 1881, qué se negocia a fines del siglo XIX, y cómo entramos al siglo XX. Entonces, durante un buen periodo, mucha de la negociación, cuando las relaciones en Latinoamérica, o de Sudamérica en particular, se basaban en la teoría realista del poder, uno negociaba, es decir, tenía un lado los diplomáticos y al otro lado tenía los buques.
Y así fue una realidad con la cual nosotros nos relacionamos con Argentina. Pero en algún minuto los argentinos se nos escaparon y nosotros nos seguimos creciendo y se hizo notar la influencia argentina en ciertas presiones que hacían sobre Chile. De ahí viene todo el periodo del 70, digamos, el diferendo del Beagle, lo del 78, en que nosotros tomamos una posición de fuerza, evitamos que ellos quisieran pasar la planadora por encima, y con eso nos fuimos al Tratado de Paz y Amistad, que creo concedimos bastante a la Argentina, pero también hay que recordar que era un periodo en que Chile estaba un poco, digamos, no estábamos en el mejor minuto político, de 83, 84, y también la economía nuestra estaba hecha a pedazos. Yo creo que negociamos probablemente lo que en ese minuto sonaba o parecía razonablemente un buen tratado. De ahí nos vamos al periodo de los 90, como dije antes, un periodo donde las relaciones económicas fueron muy positivas y probablemente hicieron pensar que podíamos tener otro tipo de relación con Argentina. Pero bastó que llegara Kirchner, volviéramos a la realidad. Pero y lo que sí pasa durante todo ese periodo, independientemente de que si estaba Kirchner u otros en el poder, Argentina nunca cambió sus definiciones estratégicas de a dónde quería llegar. Y siempre ellos han tenido claro: quiero el Atlántico Sur, quiero las Falklands, quiero la Georgia, la Sandwich y quiero la Antártida. Posteriormente Argentina, independiente de que económica y militarmente no estaban en posiciones de fuerza, fueron muy consistentes en mantener su línea estratégica, al punto que hoy en día ellos dicen que su centro de gravedad no iba a estar en Buenos Aires, debiera estar ubicada en la Tierra del Fuego. Ellos han ido, desde que iniciaron su expansión al sur, por allá, yo diría en el 1860 o 1870, siempre han sido consistentes, han ido empujando cada vez más las fronteras más y más al sur. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún minuto nosotros vamos a tener que ponernos serios, como finalmente respondimos en Argentina. Mi gran temor es que yendo hacia adelante se nos olvide esto, y que no haya sido simplemente, como dicen, una golondrina no hace verano, y acá esta respuesta que dimos a Argentina a producto de los espacios compartidos en la política de defensa no sea algo que se nos vaya a olvidar y volvamos a las malas prácticas que tuvimos durante los 90 y las dos primeras décadas de este milenio. Pero eso, hay que tener claro, Argentina quiere ir hacia abajo. Entonces uno dice, bueno, si la Antártida, y para mí la Antártida es todo un continuo con los mares australes, la plataforma continental extendida de Chile, nuestros espacios, nuestros territorios australes. Entonces uno primero, creo que lo primero dice, bueno, ¿y cómo seguimos adelante para no caer en la trampa de ello o se nos olviden? Este tema tiene que ser tomado por la sociedad civil, tiene que haber gente que se preocupe del tema, gente que no se olvide del tema, gente que esté incomodando a los políticos y en particular al Ministerio de Relaciones Exteriores en todo lo que nos importa hoy en día, es decir, campo de hielo sur, buscar demostrar que eso fue una mala negociación y probablemente no necesariamente ser tan legalistas. Con los mares australes, nuevamente, plataforma continental extendida Argentina que pasa a llevar con una uña al punto F, ese es un non-negotiable y ahí hay que ser muy duro. Yo creo que ya se escribió casi todo lo que se tiene que escribir. Nosotros vamos a seguir escribiendo temas sobre campos de hielo y temas sobre la Antártida y hacer un memorial de la Antártida para que esté todo claramente establecido y así limitar un poco también a nuestra DIFROL y a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que meta las patas en cualquier negociación yendo para adelante. También esto abre una pregunta y no necesariamente tengo la respuesta: ¿qué hacemos con el Reino Unido? No hay que olvidar que también el Reino Unido, nosotros antes de la negociación, antes que apareciera el Tratado Antártico, o nos agarramos con Argentina o nos agarramos con los ingleses por la Antártida. Tenemos espacios que son superpuestos unos con los otros, y hasta ahora lo que nos ha mantenido unidos con el Reino Unido ha sido nuestra, digamos, el que tenemos probablemente un amigo que no es común, es decir, no quiero hablar de un enemigo, pero por lo menos tenemos interés. Argentina nos amenaza a los dos, ¿ya? Eso nos ha mantenido bastante. Aparte hay otros temas que nos unen por el Reino Unido, pero particularmente con el tema argentino probablemente nos va a mantener estratégicamente unidos por un cierto tiempo, pero eventualmente uno tiene que llegar, si es que esto, digamos, por ahora
mientras el Tratado Antártico no permita que cada uno efectivamente tome control 100% de su soberanía antártica, podemos seguir manteniendo una relación, podemos seguir apalancando sobre ellos si necesitamos para poder controlar a la Argentina. Pero la Argentina tiene la gracia que, tal como, digamos, tiene estratégicamente claro, independiente del gobierno y el presidente, qué es lo que quieren en la Antártida, o cómo han ido moviendo su centro de gravedad hacia el sur. Los británicos ya demostraron en una oportunidad, previo a la guerra de las Falklands, que estaban dispuestos probablemente a hacer un lease con la Argentina que permitiera a los isleños seguir viviendo ahí y entregar la soberanía que tenían, aunque no fueron muy claros respecto a las Falklands, pero cuando se trataba de las Georgia y las Sandwich estaban probablemente más reticentes a entrar en un acuerdo con Argentina porque sabía que eso les afectaba directamente su soberanía antártica, o las reclamaciones, como quiera llamar, que ellos tienen sobre la Antártida. Pero por ahora, creo que lo más importante es seguir colocando presión al Ministerio de Relaciones Exteriores, al gobierno y eventualmente al Ministerio de Defensa si no colocan los fondos necesarios para hacer las mediciones necesarias para determinar cuál es la plataforma continental extendida chilena respecto a la Antártida. Entonces, Marco, espero haber respondido, digamos, un poco, es decir, creo que uno puede asumir efectivamente que todos entendemos que la Antártida es territorio, es decir, que hay un territorio antártico chileno, que es el territorio soberano chileno, y esa es la importancia estratégica que tiene, y tiene la misma importancia estratégica, o debiera tener la misma importancia estratégica que podría tener la comuna Maipú, o, como se llama, el puerto de Valparaíso. Es tan territorio chileno como el resto del territorio de Chile, y por eso es que nosotros debemos darle la debida importancia. Junto con eso, es plataforma continental extendida, mares australes, todos los territorios del territorio austral, y algo que no menor, porque es extremadamente peligroso, negarle a Argentina el acceso al Pacífico por derretimiento de los hielos en el campo de hielo sur. Ya, yo creo que nosotros por lo menos tenemos claro hacia dónde queremos empujar esto. Yo sé que también lo tiene claro la Liga Marítima, lo tiene clara la Armada de Chile. Digamos, la Armada de Chile encuentra otras formas de decirlo. La Armada, cuando realizó el mes del mar este año en Punta Arenas y le dio movió el centro de gravedad de Chile ¿cómo se llama?, la región de Magallanes, y además resaltó los 500 años de Magallanes, le puso el debido acento. Pero eso fue una iniciativa de la Marina, no fue una iniciativa del Ministerio de Defensa o del Presidente de la República. Entonces el tema, creo que por ahora hay que mantener la presión, no dejar que esto este es un tema que quede en el olvido, y con eso probablemente vamos a evitar chambonadas que permitan que la Argentina nos pase a llevar en los mares australes, o de repente nos encontremos que declaran que el territorio soberano chileno ya no es soberano chileno, sino un territorio compartido en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Muy interesante tu punto de vista. Yo creo que para los socios de ASOFAR que estamos aquí presentes, nos abre los ojos. Y yo estaba tomando aquí algunas notas y estaba concluyendo que más que una visión estratégica, esta cuestión ha sido una muy buena descripción del teatro de operaciones, porque hay dos conceptos que quería conversar contigo. Primero, la descripción que nos hace de la política argentina y cómo ha sido su desempeño centenario. No es una cuestión de estos últimos años. Hay mucha gente que le carga los dados, no si fue ahora con el tema de la plataforma continental extendida, pero no, esto es una política que viene, ¿no es cierto?, incluso desde antes de 1881, desde los inicios. Y yo llegué a la conclusión que una tarea que nosotros tenemos que hacer es conocer, y ahí no supe si ponerle al enemigo o al adversario. Como tú bien decías, es medio complicado, ¿no es cierto?, en este foro, que es más bien público, referirse, pero dentro de este tema, hay un tema que nosotros, ASOFAR, tú mencionabas la Liga Marítima y otras instituciones de esta naturaleza, deben asumir en cuanto a un mejor conocimiento y no dejarse llevar de repente por luces de colores. Y por otro lado, miraba que el Ministerio, anotaba aquí que el Ministerio de Relaciones Exteriores es también una fuerte amenaza que tenemos nosotros. He llegado a la conclusión, ¿no es cierto?, que si tenemos esto de durmiendo con el enemigo, como decía, que se llamaba la política, para nosotros con quien dormimos el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, no todo es tan así en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y yo quisiera consultarte
Si tú nos puedes comentar acerca de el aporte que hizo el ex canciller Teodoro Rivera, que aparentemente, ¿no es cierto?, es una de las personas que, al menos de los cancilleres de estos últimos periodos, de estos últimos años, ha sido una de las personas más relevantes en esto. Bueno, yo creo que se produce respecto a Teodoro Rivera dos cosas. Yo diría que, como escribimos en esta columna del libro, en este ensayo del libro, la siesta termina cuando Teodoro Rivera toca la campana en mayo del año pasado y presenta, digamos, una objeción o, digamos, a lo que Argentina pretendía con respecto a la plataforma continental, y después sigue con otras comunicaciones que son más de carácter reservado en la materia. Y lo interesante es que Teodoro después ha sido consistente en eso. En la Universidad Autónoma, de la cual él es rector, también ha defendido el tema, y hemos buscado entre Athena Lab y la Universidad Autónoma darle cabida a personas que sabemos que son capaces e inteligentes en esta materia, pero había que financiarlos o cuidarlos para que puedan escribir, blindarlos en alguna manera a estas personas que están dispuestas a veces a generar incomodidad al gobierno. Es decir, eso va al core de un centro de estudio independiente que tiene financiamiento propio y que no, porque además en estas materias, tú no es que puedas, esto no es como una consultora como McKinsey, uno dice, ¿sabes qué? Voy a tener una consultora y hay 1000 empresas en Chile que me pueden contratar. No, acá los temas de gobierno por lo general le interesan no al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa, Secretaría General de Gobierno o al Presidente de la República. ¿Ya? Y al punto que esos temas, en Relaciones Exteriores, la universidad tiene su área de relaciones internacionales, con la única que tiene un centro más activo es la Católica, pero ese centro se dedica más al Asia-Pacífico, a China, etcétera, porque recibe financiamiento de personas que les busca que desarrollen esa vertiente. Entonces, acá yo creo que la gran gracia de Teodoro es que Teodoro está dispuesto a financiar investigación en la materia. Hoy en día, en su rol de rector, y ha escrito 2 o 3 cosas y entiendo que quieren sacar algo más extenso sobre la materia. ¿Ya? La diferencia probablemente con la Liga Marítima o con otras organizaciones, a veces cuando publicamos, generamos libros sobre la materia, nuestros públicos son más acotados. Cuando uno pone esto en las manos de Teodoro Rivera, Teodoro tiene una presencia pública del anterior gobierno o este gobierno que le permita a él, yo diría, liderar temas de esta naturaleza, y eso es bueno que personalidades de ese carácter y de ese talante salgan a defender la materia, porque Jorge Guzmán, Francisco Rego, yo podemos, ¿cómo se llama?, escribir mucho, sí nos publican, probablemente nos leen, pero no nos tienen susto. ¿Ya? Cuando Teodoro habla, ahora, probablemente nos están comenzando a tener un poquito de susto porque lo que escribimos es la pura y santa verdad en esta materia y eso incomoda. Y comienza, le hemos retrucado algunas cosas al embajador argentino y ellos saben. Y así el tema se va poniendo encima de la mesa. Pero yo creo que acá esto debería ser efectivamente materia de interés de la Liga Marítima, debería ser interés, se va a seguir siendo materia de interés nuestro, pero el tema, como dije antes, las encuestas que hacemos de relaciones exteriores, relaciones internacionales de seguridad y defensa, te muestran que esto es lo que le pasa a los marinos, digamos, muchas veces los temas marítimos, como la gente vive en tierra, no le da la debida importancia. Bueno, pasa un poco lo que pasa en el mar de Chile con la Antártida, digamos, nadie en su sano juicio se piensa ir a vivir a la Antártida, a lo más le gustaría un viajecito de una semana ir a conocer la Antártida, pero es territorio soberano chileno que si ni siquiera ha entrado a cosas que a veces hay gente que espera que yo diga, oye, que puede tener petróleo, puede tener minerales, puede tener una serie de otras cosas, sí, eso lo doy por sentado, lo mismo los mares australes, pero aquí el tema es importante porque es territorio soberano chileno. Respecto de eso mismo, quería pedirte que si te podías explayar un poco más respecto de la importancia económica que tiene para Chile y el rol que juega aquí la región de Magallanes y la Antártica de cara a la Antártica propiamente tal, el desarrollo de Punta Arenas, el desarrollo de Puerto Williams, este camino que no se ha hecho, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que era comandante de la MAIP por el año 91 y estuvimos apoyando ahí una patrulla que hizo una investigación, la posibilidad de hacer el trazado terrestre
por la isla Tierra del Fuego para llegar a Yandigaya. ¿Cómo ves tú las oportunidades que hay en torno a la Antártica para la región austral? A ver, yo creo que nadie tiene claro o bien dimensionado el valor de la Antártida como tal, es decir, en el factor económico. Hoy en día solamente se hace turismo ahí e investigación. Pero, dato de la causa, los australianos decidieron construir la primera pista de aterrizaje, digamos, de dimensiones, digamos, largas, que permite el aterrizaje de aviones pesados. Los chinos se pusieron un poco nerviosos, yo creo que también van a correr a hacer un poco lo mismo. El calentamiento global y el deshielo probablemente desnude la Antártida más rápido de lo que pensamos. Y quién sabe con qué nos vamos a encontrar. Ahora, nadie en su sano juicio tampoco quiere que la Antártida se derrita, porque hoy en día tiene una influencia en el clima que se sabe, digamos, más o menos de qué consiste, pero Chile no tendría el clima que tiene si la Antártica no tuviera hielo, ¿ya? Si la Antártica quedara sin hielo, probablemente estaríamos hablando de otro Chile, de otras características geográficas. Ahora, en el entendido que hay un interés en ir a hacer investigación y turismo, evidentemente el tema requiere de puertos y de una infraestructura que yo creo que a nosotros nos ha dado por ubicarla más en Punta Arenas, pero la verdad que era estar ubicada en Puerto Williams, ¿ya? Pero los argentinos lo ubicaron en Ushuaia, y nuevamente es un tema de recursos y de la visión central del país que tiende a privilegiar los recursos para ¿cómo se llama?, para la zona central. Ahora, no es una mala señal, no hay que decir que todo es malo, así que ahora recién se anunció la construcción de un edificio antártico en Magallanes, yo lo hubiera puesto en Puerto Williams, pero bueno, está bien, algo es algo. El INACH está ubicado allá. Tiempo atrás nosotros jamás hubiéramos pensado que el INACH hubiera instalado en Magallanes, pero bueno, sucedió, se instaló en Punta Arenas. Pero nosotros probablemente el principal tema, ahora los magallánicos están bastante, yo diría, revolucionados. En general ellos lo entienden al punto que lo sienten como más propio, porque les queda más cerca, y tratan de hacer esfuerzos para hacer turismo y hacer todo eso, pero yo creo que hoy en día, hoy por hoy, en la realidad pandémica que estamos, o económica afectada por la pandemia, todo, yo creo que no es una prioridad para el gobierno. Y los esfuerzos que han sido logrados porque los magallánicos hacen ruido y exigen fondos para la región. Ahora, anda a saber si Magallanes toma otro valor con el hidrógeno verde y una serie de otros factores que hagan que Magallanes que nuestro centro de gravedad se vaya moviendo para el sur. Yo creo que a largo plazo, Marco, el centro de gravedad se va a ir hacia el sur por un tema climático y vamos a encontrar más gente viviendo hacia la zona sur de lo que actualmente tenemos hacia el norte por el tema de la temperatura y porque el desierto se va cerrando sobre Santiago. Pero no hay, yo no veo en este minuto, es decir, el Estatuto Antártico ordenó un poco las cosas, pero uno basta a mirar los presupuestos del gobierno y la Antártida no tiene ningún punto de atención en general. Hoy en día, para mí, creo que estratégicamente es más importante defenderse de los caballazos de los argentinos que no sé si tenemos la capacidad de ir a colocar más recursos en la región. Y si eso partiera, o ves tú factible la participación, el compromiso de otros ministerios, porque en este momento descansa exclusivamente en relaciones exteriores y defensa, pero aquí podría tener mucho que decir el Ministerio de Economía, en la parte del fomento al turismo, el Ministerio del Interior, en el ordenamiento. No, yo creo que turismo sí está preocupado. Pero es decir, yo creo que el resto no es realista, es decir, pensar que, es decir, oye, Interior no es capaz de controlar las protestas que existen todos los días viernes en torno al ex monumento del general Baqueano. Es decir, hoy en día Interior está superado por otra realidad, está superado por los problemas de la Araucanía. El Ministerio de Economía está más preocupado de levantar a todas las pymes y de volver a levantar el empleo, para evitar las crisis que se producen en los países por las pandemias, que cuando se afecta el empleo, después vienen todo tipo de fenómenos políticos a veces no deseables, como lo de, bueno, ya nos pasó, digamos, ya estamos en eso. Entonces, yo creo que, por eso te insisto, si uno dice, bueno, yendo hacia adelante, ¿qué hago? ¿Coloco recursos en Magallanes? No sé. Y yo preguntaría, ¿de dónde salen esos recursos? Ya las instituciones, particularmente la Marina, ya está haciendo un esfuerzo extremadamente grande, digamos, está llevando el tema hasta donde más puede. Pero nuevamente, mira los presupuestos para el 20, como los recortaron para el 2021, yo
luego vamos a ver los presupuestos para el 2022, y yo creo que cada vez más defensa va a terminar afectado. Bueno, y uno de los comentarios que se hizo en su minuto para el presupuesto este año, bueno, vamos a cerrar la base en Antártida entonces. Ahora, en ese sentido quiero recordar algo que nuevamente este público lo va a tener presente. Gran parte de las... Aquí hay un tema muy importante estratégico de cara a Argentina y el resto de las naciones del mundo, de los recursos que nosotros coloquemos allá. Es decir, hacer efectiva nuestra soberanía. Put your money where your mouth is, como es. Y en ese sentido, los ingleses les afectó cuando mandaron la señal, el Endurance se va a retiro el 83, listo, fuera. No vamos a colocar tropas en las Falklands. Y los ingleses 3 años antes habían tenido un submarino y un destructor allá en la zona. Y comienzan a mandar señales al gobierno argentino que a ellos no les importaba el tema de las Falklands. Bueno, después, por un tema probablemente de la opinión pública, es como, yo creo que todo es como la sucesión que ocurrió ayer en Estados, es decir, en Kabul, estaban todos los americanos cansados de Afganistán y estaban cansados de seguir mandando tropas y recursos allá. Pero bastó un par de fotos para que recordarles la salida de Saigón y cambiaron de opinión. Bueno, en el caso nuestro, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con las señales que le mandamos a Argentina. De si nosotros no metemos recursos en Puerto Williams, te estamos mandando una señal. Si nosotros no cuidamos y realmente transformamos la calidad de las bases que tenemos en la Antártida, es otra señal que le estamos mandando, no solo a Argentina, sino a todos los que están en la península de O'Higgins y todos los que están ahí. Hay otros países que sí están mandando señales. Los australianos están mandando señales fuertes, los chinos están mandando señales fuertes. Y los argentinos también. Los argentinos tienen la flota hecha a pedazos, pero el Irrizar sigue navegando y uno de los pocos que están con recursos y van para allá y hacen la vega. Entonces nosotros, un tema por lo menos importante es que salga luego un nuevo rompehielos, un nuevo Biel y se vaya a navegar a la zona. Y entonces yo creo que es muy importante el tema de las señales, pero la principal señal estratégica respecto a la Antártida es que nuestra Cancillería tome una posición mucho más de fuerza, y yo diría, si nosotros no tenemos fuerza en este minuto, que probablemente tenemos las fuerzas armadas más desarrolladas y capaces de la región, y tenemos una situación económica que nosotros encontramos débil, pero mucho mejor que la de nuestros vecinos, entonces, si nos va mal en eso, es porque no nos presentamos a dar la prueba, perdimos por walkover. Entonces, y en eso vuelvo al punto, tenemos que seguir manteniendo la presión sobre nuestras autoridades políticas y las que vengan a futuro. Y por eso es importante temas como el que está planteando la Liga Marítima, de la importancia del Mar de Chile en la Constitución, o la importancia de la Antártida en la Constitución. Ustedes leen la actual Constitución, no hace una definición de lo que es el Chile marítimo y el Chile territorial. Entonces, yo creo que debería haber una cláusula en la Constitución que diga los políticos no pueden regalar Chile. ¿Ya? Entonces el tema, tú me dices, bueno, yo creo que nuevamente esto no es, sí, hay que mandar señales claras en lo material, pero las señales más claras no son firmar declaraciones como la que firmamos en Santiago a fines de enero de este año, en que yo no podía creer los 50 puntos que estábamos firmando con esta gente. O que nuestra Cancillería sigue buscando desarrollar relaciones económicas con nuestros vecinos donde no existe la posibilidad de hacerlo. Perfecto. Le quiero dar la palabra a nuestro director Mario Bateluna, que recolectó algunas preguntas del público. Yo Jorge, sí me tengo que a las 8:15 tengo que desconectarme porque después tengo que hacer trabajo de papá. Yo todavía tengo niños que están en el colegio y tienen pruebas mañana, así que, ¿ya? Entonces, tengo los 15 minutos más y ya estamos. Perfecto. Mario. Vamos rápidamente entonces a las preguntas. A ver, hay una pregunta que dice, considerando que la Antártica es parte del territorio chileno y pertenece a la 12ª región, ¿qué rol debería tener el Ministerio del Interior para el desarrollo antártico, como también otros ministerios sectoriales? Creo que ya atendí un poco esa pregunta. Yo no veo Interior preocupado de lo que sucede en la región de Magallanes. Es decir, no es su principal foco de atención la región de Magallanes, porque hoy en día Interior está más cooptado como Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y la sección de Seguridad Pública lo tiene cooptado. Sí, Interior es responsable del Fondo de Desarrollo Regional, ¿ya? Por lo tanto, algo que tiene que hacer en esa sección. Pero nuevamente insisto, es decir, yo no trataría de venir a decirle a ustedes vender la pomada, Interior, Economía y otros van a hacer la pega de desarrollar a Magallanes.
acá hay presentes en la conversación gente que estuvo destinado de subtenientes, tenientes, de capitán, digamos, de comandante, incluso era algún persona acá. Y todos sabemos la realidad de Chile, y a mí me tocó vivir allá de subteniente el 87-88, y lo que movía económicamente a la región de Magallanes en esa época era el gas natural. Antes había sido el petróleo. Después pusimos las fichas en el turismo antártico y cosas así. Pero la verdad es que yo no veo que ellos vayan a ir a colocar más recursos en este minuto. Yo creo que acá hay que transformar esto en un tema país y que efectivamente haya un fondo especial, porque acuérdense, pero los más antiguos se acordarán que Punta Arenas era zona libre. Y eso no desarrolló más. Es decir, desarrolló Magallanes mientras existió como zona libre, pero después se fue a la zona libre y se terminó. Y quedó una zona franca que era buena para ir los sábados y domingos los subtenientes solteros, digamos, pero aparte de eso no pasaba nada mucho. Entonces, lo que quiero decir es que, por eso vuelvo a insistir, creo que uno de los temas que hoy en día sería muy bueno, yendo hacia adelante, es determinar si es que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el más adecuado para manejar los activos estratégicos de Chile. Es el que mejor va a defender los intereses nuestros en esa materia. Yo sé que a nosotros nos da miedo hablar, por ejemplo, yo soy el principal enemigo del Ministerio del Mar, pero tampoco hemos hecho la solución por otro lado de tener una política oceánica gravitante y que efectivamente el comité de ministros que existe para ese fin, o el nunca desarrollado comité de la política oceánica nacional, esté en acción. Entonces, probablemente la solución, Mario, va más por irse por una, digamos, o sacar, digamos, colocar estos activos que son estratégicos y darles como la debida atención de una zona especial. Los magallánicos sí se han hecho dueños del tema, pero tienen limitaciones hasta donde pueden llegar. Ellos sienten la Antártida como efectivamente parte del territorio, es decir, para ellos la región de Magallanes y Antártica chilena es un todo, pero no veo que vaya a salir por ahí la solución. Dime, otra. Sí, lo que pasa es que aquí hay dos preguntas que ya las quería unir, pero ya un poco ya te referiste a algo, porque ahora se refería a qué opinaban a Dinalab de la creación del Ministerio del Mar, pero lo uno con esta otra pregunta que es, que en opinión de usted o tuya, digamos, ¿en qué parte del organigrama del Estado debería estar radicado entonces el tema antártico? Yo pienso, y viendo ejemplos de otros países, probablemente uno debería tener, uno puede tener, no sé, hay países que han creado una comisión antártica o una comisión del mar que reporta a la Secretaría General de Gobierno, o a la en el país donde tienen un vicepresidente que en Chile no existe, o directamente a la presidencia. Es decir, pero por eso dije, oye, generar un Ministerio de Bienes Nacionales, pero que no se preocupa de la Antártida. Nunca he visto a un ministro de Bienes Nacionales preocupado de la Antártida. ¿Ya? Y puede que sea esa la solución, no sé. Pero lo único que sí sé es que tener a la INACH y a la DIFROL bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores a veces no ha sido lo más adecuado. ¿Por qué? Porque quienes manejan el ministerio son las personas que manejan, que son diplomáticos de carrera, que se focalizan en las relaciones diplomáticas de Chile con el exterior, pero no necesariamente tienen un core de personas que son especialistas en fronteras y límites o son especialistas en el tema antártico, ¿ya? Esto es como, los marinos aquí presentes me van a entender, es como colocar un oficial ejecutivo a cargo de Asmar Talcahuano. No funciona. Puede que el director de Asmar se pueda hacer un ejecutivo eventualmente, o el presidente del Consejo de Asmar, pero hoy en día uno de los temas más importantes que existe ahí es que radican esas dos unidades que son gravitantes en el tema antártico en un ministerio que no necesariamente su especialidad es ese tema. Richard, ahí tengo otra pregunta acá que no tiene relación exacta con el tema, pero de todas maneras interesante. Dice, ¿qué pasó con el decreto del presidente Fernández de fecha reciente que pretendía administrar en conjunto con Chile el estrecho Magallanes? ¿Se retiró el decreto? ¿Hizo la Cancillería? No sé, mira, hasta hace 3 o 4 días atrás, no sé que se haya retirado el decreto. Han dado todo tipo de excusas de que fue escrito apresuradamente, digamos, todo tipo de explicaciones, pero conociendo cómo son los argentinos, tienden a mandar estos voladores de luces y probablemente el decreto sigue igual. Hasta ahora no ha cambiado. Y eso que le hemos dado duro. Y ojo, la prensa en Chile rescató el tema de nuestra respuesta, producto que salió en la prensa argentina. Y la prensa argentina fue la que le dio como bombo en fiesta a su Ministerio de Defensa y su Ministerio de Relaciones Exteriores por ese
error que habían cometido. Jorge Guzmán, que reside en Magallanes, que es doctor en asuntos antárticos, estudió en la Universidad de Cambridge, fue entrevistado a lo menos por 3 o 4 radios y programas de punta de la ciudad de Buenos Aires. ¿Adivinen cuántas entrevistas recibió acá en Chile? 0. ¿Ya? Entonces, sí, pero hemos escrito y le hemos incomodado la posición. Ahora, también hay que reconocer las cosas como son. Probablemente en algunos roles, en algunos aspectos, el Ministerio de Defensa fue clave en responder esto. ¿Ya? Yo creo que el Ministerio de Defensa no la dejó pasar. Y ahí la Marina está bien representada por alguien que ocupa una posición, digamos, importante y probablemente, y que entiende particularmente bien el tema de Magallanes, ¿ya? Y que fue también el redactor de la política de defensa. Entonces, yo creo que eso, sumado con la Liga Marítima, con los Francisco Rego, Afinalab, Teodoro Rivera, etcétera, yo creo que le hicimos una encerrada al Ministerio de Relaciones Exteriores y los obligamos a efectivamente presentar algo que es inédito. Rivera. No sé, Mario, nos quedan 7 minutos. Sí, Marco, no tengo más preguntas. Perfecto. Richard, muy agradecido por tu presentación, ha sido muy interesante, nos deja muchas interrogantes y las ganas también de asofar, de sumarse a la tira de todo este trabajo que están haciendo otras instituciones. Así que a nombre de la asociación agradezco esta participación y te dejo el micrófono para tus palabras finales, para nuestra despedida antes de cerrar con el himno de nuestra asociación. Bueno, perdón, un segundo, Richard y Marcos. Sí. Yo como presidente siento muchísimo que muchos marinos y muchos ciudadanos chilenos preocupados de este tema no hayan concurrido hoy día a esta conferencia porque la encuentro espectacular. Yo creo que nosotros que creíamos saber algo de la Antártida y sospechábamos que algunas cosas raras van ocurriendo, las tenemos clarísimas. Y también entonces, en deducción, vamos a hacer todo lo posible por colaborar para que en esas encerronas y en esas presiones también nosotros podamos hacer nuestra parte. Así que, Richard, muchas gracias. Bueno, yo me acuerdo de usted, comandante, cuando estaba encargado, ¿se acuerda de todos los temas marítimos deportivos, ¿no? En alguna oportunidad usted estuvo a cargo, ¿ya? En la y acuérdese que usted hizo la pega en esa época, ¿ya? Y le dio un talante a los temas deportivos marítimos que antes no tenían y una visibilidad que no existía. Bueno, yo creo que esto es un poco lo mismo acá. Por eso yo dije, la gracia de este público es que uno no tiene que ir a explicar qué es lo que es el punto F o el TPA del 84 o qué es lo que es la Antártida, ¿ya? En otros públicos uno tiene que partir de un poquito más atrás, con el pre-work es más extenso. Entonces, yo lo que a mí me interesa para cerrar es que uno se acuerden, lo que tiene la Antártida no son ni reclamaciones ni pretensiones. Por decreto presidencial chileno, y así quedó incorporado a comienzos de los 40 como territorio soberano de Chile. Ese es el punto número 1. Entonces, ¿por qué la Antártida es un activo estratégico de Chile? Porque es parte de Chile. Y ni siquiera ha entrado a que el territorio antártico chileno es superior al territorio no antártico chileno. Ya, el territorio. Mar de Chile tiene otras dimensiones. Entonces, ese es un tema, primero, bastante importante. 2, es algo que le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras, el que el territorio antártico chileno siga siendo territorio antártico chileno, ¿ya? Y eso depende de nosotros. Depende de nosotros de no andar regalando Chile y probablemente de entender que hoy en día lo más claro, es decir, el principal tema que tenemos que desarrollar es que este es un tema importante y que nuestras autoridades estén dispuestas a defenderlo. Porque si no lo hacen, y regalamos Chile como regalamos Chile en los 90 por el gas argentino o por hacer inversiones económicas en Argentina, nos va a ir mal. Y vamos a estar lamentando después, generaciones más adelante, de que no se hizo la pega en su minuto. Hasta el día de hoy, usted se acordará, mi comandante, que nosotros todos somos un poquito críticos de la negociación que Chile realizó durante la plena guerra del Pacífico con Argentina. Y hoy en día hemos llegado a concluir que probablemente hubiéramos tenido la capacidad naval, porque a esa altura ya teníamos el dominio del Pacífico Sur Oriental, de poder haberle chantado un poco la moto a los argentinos. Pero parte por este tema también porque uno tiene que entender
que lo que es propio se defiende y se protege, pero no se defiende necesariamente o totalmente con herramientas jurídicas legales, que ha sido lamentablemente el approach de nuestra Cancillería y de la DIFROL en particular en cualquier tema que se refiere al tema. Entonces, y cada vez que alguien dice que Chile va a mostrar los dientes, no, eso no es aceptable. Pero sin embargo, cada vez que nosotros negociamos con Perú, Argentina o Bolivia, es aceptable que ellos muestren los dientes. Y la única vez que efectivamente las generaciones suyas, la de muchas personas que están acá, porque yo estaba recién, ni siquiera había entrado a la escuela naval, Chile tomó una posición de fuerza a fines del 78 y le resultó. Y partieron con la cola entre las piernas de regreso. ¿Ya? Pero por eso, sí, cuando hay voluntad estratégica en Chile, las cosas resultan. Y eso es lo que a nosotros más nos preocupa, es la ausencia de voluntad estratégica. Entonces, para cerrar, yo quiero agradecerle, efectivamente, desde que el almirante Valenzuela me propuso integrar a la SOFAR, yo no había participado activamente en temas de la SOFAR, y yo creo que es muy interesante que la SOFAR se abra a veces a temas que van más allá de los temas gremiales relacionados con quienes la integran. Es una instancia y tienen un público y un canal que uno probablemente tiene que utilizar y desarrollar para estos temas. Así que muchas gracias por su tiempo, perdón por todas las tonteras que dije, y la falta de respeto y el lenguaje que tuve con todos los oficiales más antiguos que yo, y miraba los nombres y algunos me daban hasta susto cuando los veía. ¿Ya? Me traían recuerdos, digamos, de que probablemente me habían llamado la atención en más de alguna oportunidad. Por ahí veo el almirante Mondaca, que me había llamado la atención en el DLH Blanco, se ríe solo ahora en este minuto. Por ahí vi al comandante McKenney también. Así que ya varios, bueno, el almirante Kovacevic, gran líder de los mejores resultados en boga de la Escuela Naval. Se acuerda el almirante cuando ganábamos regatas por todo Chile. Así que muchas gracias, muy amables todos ustedes, y será para otra oportunidad. Muy bien, Richard. Vivimos el ambiente de la Cámara después en el retiro. Un anticipo para los participantes. En septiembre, miércoles 29 de septiembre, si mal no recuerdo el número, pero el día es el día miércoles, tenemos invitado al doctor Jorge Guzmán, ya está comprometido para participar con nosotros, quien va a seguir desarrollando otras aristas de este tema. Agradecemos la participación. ¿Sí? Y Jorge Guzmán es probablemente la persona que yo creo que hoy en día más sabe de la realidad de los mares australes y la Antártida. ¿Ya? Es decir, yo creo que es un conferencista de lujo y además mucho más preparado y documentado que yo. Así que muy buena elección, Marco. Miércoles 29. Muy bien, miércoles 29 de septiembre. Así que para dar término a esta actividad, los invito a escuchar el himno de nuestra asociación. Muchas gracias. Oficiales de la Armada en retiro, hombre, alegría y esperanza, enfrentemos los nuevos testigos, orgullosos de los tiempos vivos. La SOFAR es el puerto seguro, fondeadero de viejos amigos, la nostalgia del mar compartimos, desafiando